Viceministro, pero una de las cosas, vicecanciller, una de las cosas que el presidente electo de la Espriella ya ha dicho, y creo que lo dijo también su canciller designado, el señor Bula, es que hay que mirar la diplomacia también desde el punto de vista de los negocios, de si tener una embajada en determinado lugar es o no rentable para el país, que es un poco, creo que también lo mismo que está diciendo el representante Espinel. Pero lo que es evidente es que no todos los países tienen que tener embajadas en todas partes. ¿Todas las que se anunciaron en su cierre le parecen equivocadas? ¿O hay algunas que usted dice, esto se puede revisar y posiblemente a esos colombianos se les puede también tratar en consulados o en embajadas que estén relativamente cerca? Con los buenos días, creo que es Jorge el que me está hablando. Mire, sí, viceministro, hola. Hola. Déjeme responder primero lo que ha dicho el congresista Espinel, porque ha dicho ahí una serie de imprecisiones a las que yo tengo que responder. Nunca en la política exterior, y esto también habla un poco del desconocimiento que tenemos en Colombia sobre cómo funciona la diplomacia, no puede depender la diplomacia del tipo de régimen que se tiene. Porque si eso es verdad, si vamos a esperar a que todos los regímenes sean como el colombiano, nos quedamos sin relaciones con el mundo. Entonces, ese argumento de que supuestamente, yo no sé qué hay en Cuba, no lo voy a, si quieren lo digo después del 7 de agosto, pero todavía soy viceministro, entonces no puedo hacer juicios de valor respecto a ciertos o determinados regímenes. Lo que creo es que la relación con Cuba es una relación de Estado, y eso es algo que se ha desconocido. Decir que porque tenemos una relación con Cuba existe o implica sintonía ideológica es desconocimiento de cómo funciona la política exterior. En segundo lugar, respecto a la eficiencia y este argumento de que las embajadas tienen que ser medidas por términos de inversiones, eso también habla de desconocimiento. Una embajada no está destinada para conseguir inversión. Un embajador no está encargado de vender. Eso significa no conocer ni la carrera diplomática ni cómo funciona la política exterior. Entonces, cuando nosotros nos preguntan qué hemos ganado, en primer lugar, yo les preguntaría, Samper fue el primer presidente que hizo una visita de Estado oficial a China, y de ahí en adelante todos la han hecho. Se ha mantenido una política exterior de Estado, y eso, insisto, no implica juicios de valor respecto de lo que pasa internamente en China. Samper fue el primer presidente que hace una gira al África. En adelante, ningún presidente lo quiso hacer, y este es el primer gobierno que lo hace. Si usted me pregunta a mí respecto, por ejemplo, de relación con el África subsahariana, Jorge, no solamente está bien que hubiéramos reabierto la embajada en Ghana, que hubiéramos abierto Senegal, que hubiéramos abierto Etiopía. En Etiopía, por Dios, es la sede de la Unión Africana. Ahí tienen las 155 estados. En África hay 1.500 millones de personas. Eso significa, obviamente, un mercado, que yo creo que es importante, pero también significa que nuestros estudiantes tienen las posibilidades de ir, hacer intercambios. Significa todo un acervo cultural que desafortunadamente no conocemos porque somos un país cerrado. Entonces, ese término de la eficiencia, eso es un sofisma, es un argumento que está desmontado en todo el mundo. La tendencia en el mundo es que los estados abren cada vez más relaciones diplomáticas, abren cada vez más misiones, abren cada vez más consulados. Decir que la inteligencia artificial va a reemplazar a nuestros diplomáticos es un insulto para la carrera diplomática, es un ataque a los funcionarios. Significa no conocer cómo funciona una embajada, y significa además que muchas veces, Jorge, esas personas que están hablando en nombre de la austeridad ni siquiera han vivido en el exterior, no saben lo que es estar afuera, por ejemplo, y que uno se le pierde un papel, tener un problema de convalidación, no tienen ni idea de lo que está pasando, por ejemplo, en Medio Oriente en términos de negocios, en términos políticos. Entonces, decir con el argumento de la austeridad que se van a cerrar embajadas, cuando además está demostrado que el impacto fiscal es residual, significa desconocer. Y cierro con una cosa, perdón que me haya extendido, el tema de Israel. Lo acaba de decir Julio, y le agradezco que haya mencionado la palabra genocidio. Yo quisiera preguntarle al representante Espinel el desafío que significa para el derecho internacional, y si cada presidente puede darse el lujo de desconocerlo, porque Jerusalén internacionalmente no está reconocida como capital del Estado de Israel. Es una decisión unilateral que ha sido rechazada por la comunidad internacional, que altera los equilibrios geopolíticos de la región de Medio Oriente, que desconoce nuestra trayectoria. Desde 1947 y 48 Colombia ha mantenido una postura equilibrada. No fue un capricho del señor Gustavo Petro condenar el genocidio. Nos obliga la Convención de Delito y Sanción del Delito del Genocidio de 1948. No es un capricho de Estado, no es un capricho, perdón, de gobierno de Gustavo Petro cortar las relaciones con Israel. Restablecer esas relaciones
es un acto ilegal, es un acto que desconoce los compromisos que tiene la comunidad internacional respecto de un genocidio que fue básicamente la promesa que ustedes, todos los que están ahí en la mesa, saben que hicimos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el ataque que está haciendo el señor Bula Escobar no es un ataque al progresismo, no es una defensa de la austeridad. ¿Sabe qué están atacando? El pacto, nada más y nada menos que el pacto de la Carta de San Francisco, aquello con lo que nos comprometimos después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Shoah u Holocausto, que fue nunca más. Eso no se... Entonces, que me vengan a decir que con Israel hay oportunidades comerciales, cosa que no es cierta además. Yo le quisiera preguntar al representante Espinel si él tiene los datos del comercio con Israel, que es absolutamente insuficiente, no es representativo, pero aún, digamos, en gracia de discusión, digamos que hay una relación, no sé, comercial interesante en materia de inversiones, aún así, cuando existe la comisión del genocidio, el Estado está obligado a tomar todas las medidas que sean necesarias para detenerlo. Cierro con esto. En Estados Unidos existe una cosa que se llama la enmienda Leahy, que le prohíbe a ese gobierno tener relaciones estrechas con regímenes que tengan este tipo de violaciones comprobadas en materia de derechos humanos. Y la comisión del genocidio, por favor, no es algo que se haya inventado el progresismo internacional, es algo que ha sido exuberantemente documentado por parte del sistema de Naciones Unidas, que es independiente. Entonces, este ataque contra Naciones Unidas es un ataque contra todos, Jorge, es un ataque contra toda la humanidad, y por eso me parece raro que desde el Congreso ya estén anunciando este tipo de benevolencia con decisiones que son abiertamente ilegales. Senador Espinal, precisamente quiero quedarme con el argumento de la austeridad del gasto y quiero leerle un estudio de la Universidad Javeriana que comparte el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, en el que se asegura que todas las embajadas representan solo el 0.35% del presupuesto general. ¿Con esto entonces no se caería ese argumento de la reducción del gasto? Bueno, lo primero es, permítame, yo reacciono a algunos temas del vicecanciller. Primero, yo siempre lo he dicho, el petrismo solamente mira por un ojo. No condenaron en ningún momento el genocidio de Hamas, que nosotros condenamos contundentemente y a nivel internacional. Se tenía, obviamente, que condenar. Abrieron la embajada de la FAO para premiar a Benedetti y está supremamente alineado la decisión del presidente Abelardo en países donde funcionan varias embajadas, unificarlas. Yo creo que hay que acabar con la duplicidad de funciones y de competencias sin desconocer obviamente la importancia de cada una de ellas. Y habla de ideología, habla de ideología en un gobierno donde hemos visto que todas las decisiones tienen un sesgo ideológico profundo. Mejor dicho, ni abro el paréntesis de lo que ha sido la decisión ideológica del presidente Gustavo Petro para administrar el sector minero energético, donde dependen exportaciones importantes, donde nos tiene a nosotros hoy en Colombia importando casi el 40% del gas natural. Pero yo también a veces pensaba, permítame, hago esta anotación, que esta decisión obedecía a la ideología de extrema izquierda a nivel mundial, pero no. El presidente Lula de Brasil ha firmado en los 2 últimos años 185 o más contratos de exploración de hidrocarburos, y la presidenta de México dijo sí a los estudios técnicos para tomar una decisión frente al fracking. Entonces me viene a decir el vicecanciller que acá en el nuevo gobierno donde se van a tomar decisiones erróneas desde el punto de vista ideológico, cuando vimos y hemos padecido que este gobierno ha tomado todas sus decisiones sesgadas en la ideología de la extrema izquierda, alejada de realidades y de estudios técnicos y científicos. Y mire, pues el estudio que usted trae sobre la mesa me parece supremamente interesante, pero es que el gasto burocrático no se puede medir por el impacto determinado y porcentual frente al presupuesto nacional. Yo creo que sí tenemos que, y lo digo de manera personal, ser responsables. Hay un aumento excesivo de burocracia diplomática, más aún también pues del gobierno actual, que el aumento burocrático fue excesivo, y eso es lo que nosotros esperamos que el gobierno del presidente Abelardo acabe, disminuir la burocracia y el tamaño del Estado colombiano. Y claro que las embajadas tienen una misión muy importante, y es el relacionamiento diplomático, pero también el relacionamiento comercial. Y puede que me diga el canciller o me trate de ignorante, pero yo sí espero ver a los embajadores de Colombia buscando negocios para que lleguen a nuestro país, buscando relaciones comerciales y afianzando la relación diplomática.
Y si usted dice que no sabe qué pasa en Cuba, pues entonces usted no le gusta sino también ver por un ojo, porque todos sabemos que en Cuba hay una dictadura que ha asesinado a sus ciudadanos, como la dictadura que existe en Nicaragua y la dictadura que hizo que 8 millones de venezolanos salieran de ese país y que asesinaron a líderes políticos y que también los tienen hoy en la cárcel. Les encanta ver solamente por un ojo a ustedes, los que lideran el petrismo.